Querido maestro, compañeros y todos, en esta oportunidad les voy a presentar el resumen del libro Cómo empezar una tesis, del doctor José Antonio Supo Condori, médico de profesión e investigador científico, reconocido en el Perú y en el mundo, que cuenta con diferentes diplomados, especializaciones, maestrías, doctorado y un reconocimiento como honoris causa. Como dice su libro, luego de leer y entender, aprenderemos pues a plantear un proyecto de investigación en un solo día. Es parte de nuestra vida cotidiana, más aún cuando somos estudiantes, que nos preguntamos qué tema voy a tratar en la tesis, qué pretendo resolver, y muchas veces preguntamos a nuestros maestros, maestro, ¿qué tema me sugieres? Sin embargo, lo que debemos saber que una tesis pues tiene dos elementos muy importantes. Primero, el propósito y segundo, la línea de investigación. Primer paso, definir línea de investigación. La línea de investigación debemos tener en cuenta que debe ser un tema específico, un tema en particular y no debe ser genérico. Y estos temas deben estar ligados sobre todo a nuestra profesión, a lo que más conocemos, a lo que hacemos en el día a día para resolver problemas o para enfrentar realidades, porque recordemos que el propósito de un estudio, una vez definido la línea de investigación, será resolver algún problema, algún inconveniente y generar conocimiento. Como segundo paso nos vamos a referir a población del estudio, el mismo que se define como conjunto de elementos del estudio de las cuales vamos a obtener datos, pero enmarcados o delimitados en un espacio, en un territorio y en un tiempo determinado, los cuales deben ser cuantificables, medibles y auditables. Tercer paso, definir el propósito de la investigación. Para ello debemos entender que la razón de ser de toda investigación, estudio o tesis es el propósito de la investigación, porque es la parte específica de lo que se pretende conocer, de lo que se pretende demostrar y del conocimiento que vamos a generar, el mismo que va a servir como base para solucionar un problema o como conocimiento para otras investigaciones. Cuarto paso, construcción del cuadro de variables. Recordemos que una vez definido la línea de investigación, definido el tamaño de la población y el propósito del estudio, nos va a dar lugar ya al enunciado o al título propiamente del estudio o de la tesis. Esto conlleva ya a definir las variables, y recordemos que las variables son las características de una unidad de estudio, la cual puede ser un ente, un individuo, sea individual o en conjunto. Entonces, la medición o la obtención de datos de estas unidades de estudio mediante las variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas nos van a llevar realmente a cumplir con el objetivo o el propósito del estudio. Quinto paso, estructura del marco teórico. Una vez definido el enunciado de nuestro trabajo de investigación o el título de tesis y también construido el cuadro de variables, ahora necesitamos recurrir al marco teórico. El marco teórico debe de estar basado en dos ejes principales, en el marco conceptual y en los antecedentes o trabajos similares al estudio a realizar, los mismos que podemos encontrar sea en bibliotecas o también en el Google, mediante el Google académico. Son informaciones ya que podemos recurrir con mayor facilidad. Sexto paso, planteamiento de la hipótesis. En este tema lo primero que debemos saber es que no todo trabajo de investigación
se considera hipótesis. Y entonces, ¿cómo defino si mi proyecto tiene o no hipótesis? Simplemente al enunciado o al título de la tesis debemos de anteponer un calificativo de verdadero o falso. Si el enunciado tiene sentido, es porque lleva hipótesis. Y si no lleva sentido, simplemente no tiene hipótesis. El otro tema que nos va a ayudar a definir si lleva o no es el tema de proposicional o proposición. Por ejemplo, si el enunciado menciona que el sol produce calor, no lleva hipótesis. Y si se refiere a la edad del sol, ahí sí lleva una hipótesis. Paso número 7. Objetivo del estudio. Si regresamos un poco, vamos a recordar el propósito del estudio. El propósito del estudio es algo específico. A eso se llama especificidad. Objetivos específicos. En todo estudio, el objetivo es una sola, un objetivo específico. Y eso se obtiene simplemente agregando un verbo infinitivo, que puede ser determinar, definir, estimar. Cuando nosotros antecedemos este verbo infinitivo, inmediatamente se convierte en algo o en nuestro objetivo específico. Paso número 8. Selección del grupo de estudio. Como en el caso anterior, está relacionado a la definición de la población de estudio, pero en este caso es algo más específico. Recordemos que nuestro grupo de estudio debe ser representativo, ¿no? Algo específico, delimitado dentro de un territorio y dentro de una temporalidad. Esto nos definirá, esto nos ayudará a que nuestros resultados obtenidos una vez estructurado el cuadro de variables sean representativas y se puedan generalizar a una población al concluir nuestros estudios. Paso número 9. Recolección de datos. Recordemos que los datos deberán estar relacionados directamente a la definición de las variables, ¿no? Y estos datos o la recolección de datos son medibles y no medibles. Los datos no son retrospectivos. Los datos del pasado no se pueden medir, simplemente se copian, teniendo claro la fuente o la referencia. Y los datos de lo que uno trabaja de hoy para adelante sí son medibles. Estos datos se deben de recolectar en un registro bien sistematizado, los mismos que servirán para su análisis e interpretación correspondiente. Como último paso nos vamos a referir al número 10 y se refiere a las mediciones controladas. En cuanto a mediciones, recordemos que vamos a encontrar dos tipos de mediciones: mediciones primarias y mediciones secundarias. Lo primero se refiere a todas las mediciones o a todos los datos que se va a obtener durante el desarrollo de la investigación. Y las mediciones secundarias serán todas aquellas que se van a recolectar de las informaciones o de las investigaciones anteriormente realizadas. Y en cuanto a mediciones, también habrán dos tipos de mediciones: instrumentales, que son todos aquellos que se realizan utilizando instrumentos como la regla, como la balanza, y las mediciones documentadas, que se referirán a las encuestas o a los niveles de satisfacción que vamos a obtener durante el desarrollo de nuestra investigación.
Bueno, compañeros, espero haber resumido de la mejor manera estos 10 pasos que nos ha dado a conocer nuestro autor en este libro, según el trabajo encomendado por el maestro. Muchas gracias.